lo hacemos hablando con nuestra psicoanalista que cada martes nos acompaña, Laura López. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Bienvenida. Gracias, igualmente. Estoy encantada de estar aquí como cada martes para hablar de estas cosas tan importantes para la vida de cada uno. Laura, se aproxima un nuevo año, un 2021, que esperemos que venga mejor que este 2020, hija. Eso es mi mayor deseo y creo que el de todos, que se acabe todo esto por lo ya. pronto hay unas perspectivas mayores, ¿no? Porque ha venido y que venga bueno, que una venga catástrofe mundial y bueno, y ahora parece que estamos vislumbrando un poco de luz y a partir de ahí, pues bueno, a ver cómo se depara este año. Esperemos que mejor. Dejando la pandemia aparte, con un nuevo año pues nos solemos proponer, ¿no?, nuevos objetivos, nuevos pasos en nuestra vida. Pues de eso precisamente vamos a hablar hoy, de cómo ser líderes de nosotros mismos, de cómo avanzar en esos pasos, de las piedras que nos encontramos en el camino también, pero hay que saber superarlas, ¿verdad? Y ese es el tema que vamos a tratar hoy, Laura, ¿verdad? Claro que sí, además en esas piedras del camino me parece muy importante porque a veces utilizamos elementos de fuera, ¿no?, cosas que nos pasan exteriores, para un poco, de alguna manera, renunciar a nuestros deseos, a nuestros sueños, a refugiarnos también a veces en la fantasía o en la enfermedad, ¿no?, en el sentido de que no hacemos esa lucha continua del trabajo porque cualquier obstáculo del exterior pues frustran y no seguimos adelante, ¿no? Entonces es importante saber que no llegamos a ninguna parte, ¿no?, y que es muy importante apartarnos de nosotros mismos y alcanzar esa capacidad de transformarnos, ¿no?, porque es muy importante que el aprendizaje ha de estar continuamente en nosotros. ¿Y aprendizaje qué es? Aprendizaje no irme a un lugar, ver cómo piensan otros, ¿no?, porque a veces uno cree que con un viaje uno va a conectarse con otra forma de pensar y no es así, ¿no? Aprender quiere decir transformarse. Uno puede adquirir conocimientos, puede empaparse de otras cosas, pero en realidad si uno no se transforma, no hay ningún aprendizaje que valga, ¿no?, en uno mismo. Y uno lo ve en la vida, ¿no?, en cómo uno vive, ve si uno ha aprendido algo o no. Y a veces estamos más pegados a la fantasía que a la realidad. Y claro, es como creer que los propósitos que vamos a hacer el siguiente año, compensarlos, fantasearlos, ya se van a producir. Y no es así, a veces estamos secuestrados en esa fantasía y no tenemos objetivos reales que nos lleven a poder producir ese trabajo en la realidad para conseguir esos objetivos. A veces nos quedamos en esos ideales y son muy perjudiciales esos ideales porque no nos permiten incluso ver las capacidades que nosotros tenemos y las que podemos llegar a producir. Laura, yo creo que a veces nos ponemos muchos objetivos, ¿no? Quizá es mejor ponerse menos objetivos y llegar a cumplirlos, hacer ese pasito a pasito hasta conseguirlos. Claro, pero ponernos muchos objetivos también es una cosa también de esa imposibilidad de trabajo, porque también hay una frase que dice que mucha ambición y mucha capacidad de trabajo te conlleva al éxito, ¿no?, en el sentido de que a veces tenemos mucha ambición por las cosas, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, pero luego empiezas una cosa, la dejas, empieza otra, no es como yo creía, lo vuelvo a dejar, y claro, eso habla también de esa imposibilidad de abandonarte en las cosas, de esa constancia en el trabajo, porque las cosas grandes vienen con los años y también junto a otras personas. Estamos transmitiendo de alguna manera, y también con la cuestión lo retomamos de la pandemia, ¿no?, ese individualismo, ¿no?, que a veces también señala ese apartarse, ese aislarse, ¿no? Ahora es necesario para el tema de la pandemia, ¿no?, pero tenemos también que investigar que hay sociedades en las que se transmite ese que yo puedo solo, yo puedo hacerlo todo solo, tengo que ser independiente, cuando es al contrario, cuanto uno más crece, cuanto más responsabilidad tiene, también tienes más lazos alrededor, más personas que te sostienen, porque tu vida no es tú naces y tú eres maravilloso y has nacido así, ¿no? Es que negamos el trabajo que hemos hecho durante años para ser como somos y las personas que nos rodean, que nos han transmitido cosas, que nos han ayudado en definitiva a transformarnos, porque al fin y al cabo uno es como es porque está en continua evolución. Si no estás en continua evolución es que te pierdes en el camino, ya no estás sujeto al mundo. Laura, estamos hablando de tener objetivos, de llegar a conseguirlos, aunque tengamos que superar esas piedras, pero luego está el otro lado, ¿no? Es el no tener nuestros objetivos claros, ¿no? Te pongo un ejemplo, estábamos hablando justo aquí antes, me parece un tema muy interesante porque igual muchos jóvenes, o no tan jóvenes, se encuentran en esa situación, ¿no? Sí. Uno termina, por ejemplo, un joven, ¿no?, pues cuarto de la ESO, termina bachillerato, ¿no?,
¿Qué ideas puede tener una persona tan joven de futuro, ¿no? De decir, no, yo quiero dedicarme a esto, yo quiero coger esta rama, yo quiero estudiar esto, yo quiero trabajar en esto, ¿no? Yo creo que realmente, como tú decías antes, hasta que uno no está inmerso en eso, hasta que uno no lo está trabajando, no está en ello, no se da cuenta realmente de, oye, si realmente te gusta o no te gusta lo que estás haciendo, ¿no? A lo que te has querido dedicar. Claro, lo que pasa es que los gustos, si hablamos de gustos, los gustos provienen de esa época infantil, ¿no? Entonces, también es un error creer que las cosas yo las tengo que saber de antemano, que voy a saber a qué me voy a dedicar, cómo va a ser mi futuro. Nadie sabe cómo va a ser el futuro. Es decir, hay también una piedra importante en el camino, que es ese temor a equivocarse. No hay caminos rectos, es que estamos en continua transformación y hay un camino que tú puedes seguir un camino, pero ese camino va a tener desvíos, en el sentido que nunca va a coincidir lo que tú piensas con la realidad. Además, tenemos que rescatar también a esos poetas, ¿no? Como Antonio Machado, que nos dice, se hace camino al andar. No hay nada predeterminado, uno va caminando en la vida y va dando cuenta que tengo que dar un paso hacia aquí y hacia allá, nadie sabe lo que va a pasar. Me tengo que equivocar porque forma parte del aprendizaje, equivocarse. A veces tiras por un camino y luego es otro diferente, ¿no? Entonces, en esos gustos, a veces estamos muy pegados a esos sentimientos, a esos gustos, cuando tenemos que saber que los gustos, a fuerza de repetir las cosas, es cuando te empiezan a gustar. Tú partes de unos gustos que has aprendido en la familia, incluso la comida, ¿no? Podemos incluso poner ese ejemplo, ¿no? Te gusta no sé qué, ahora también te puede gustar, ¿no? Pero ese gusto también se transforma, se cambia, porque incluyes otros elementos en tu vida, otras personas, en la cocina incluyes otros sabores, y a fuerza de repetirlos vas tomando ese gusto. Entonces, dejarnos llevar por los gustos no son buenos consejeros. Y en ese sentido, en el psicoanálisis sabemos, ¿no?, que las principales trabas son psíquicas. Es decir, hay veces que en esa escucha que dicen las personas que quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, ahí vamos a ver también cómo en uno también hay incongruencias, hay conflictos, hay dudas, que tienen que ver también con esos deseos que uno a veces no puede aceptar y esa moral o ese ideal que uno cree que tiene y que luego se encuentra en la realidad con que no es posible. Y ahí hay siempre como un choque, una confrontación en la que uno se puede quedar detenido en su crecimiento porque a veces es esa cuestión que también hablamos de los jóvenes, ¿eh? A veces te abren la puerta, ¿a qué mundo te están abriendo la puerta? ¿Qué futuro te están transmitiendo, ¿no? Si vemos a veces el bombardeo constante de esa pulsión muerte, ¿no?, de ese negativismo, ¿no? Y también hay que abrir la puerta a la alegría, ¿no?, a también llevarnos al camino del trabajo, a que también qué modelos de identificación tenemos. Si uno quiere alcanzar sus sueños, tiene que luchar por ello. Y la vida no es fácil, pero siempre es junto a otros y haciendo un trabajo constante para ello. Nunca se llega a ninguna parte, pero claro, el entusiasmo de estar en la tarea, de hacer las cosas, también te va a llevar a ir construyendo las cosas, que no van a ser como tú quieres, pero vas a poder despegarte de ti mismo y de poder transformarte y soltar esa energía en la realidad, ¿no? Eso te va a producir también una autoestima, pero nunca va a ser como uno piensa, ¿no? Laura, esto de los objetivos no lo aplicamos solo en la profesión, en el trabajo, en la carrera que elegimos, también lo aplicamos a la vida personal, ¿no? Los amigos, a la pareja que elegimos. ¿Qué ocurre si pues esa línea recta que tú dices que nunca es recta se va desviando y hay un camino, otro camino, se escoge, no es el bueno, sigues por otro camino, ¿no? La frustración de la persona, ¿no? Llega esa frustración. ¿Debemos frustrarnos? ¿No debemos hacerlo? Es que el deseo... Se hace inconscientemente, ¿no? Porque claro, cuando tú tienes un deseo de conseguir algo, de llegar a esta meta, en el objetivo, ya te digo, tanto personal como laboral, y ves que no llegas, o que tardas en llegar, o que te has quedado en el camino, lo más lógico es que, oye, pues te frustres, ¿no? Pero depende de cómo reacciones, ¿no? Porque la frustración es totalmente necesaria. Tú imagínate un niño pequeño que nunca le dicen que no. ¿Cómo llega al mundo? Es que llega enfermo, porque claro, el deseo parte realmente de cuando uno se frustra, cuando no coincide lo que pienso con la realidad, ahí tu deseo se relanza y va a otro lugar, hace otras cosas, te reúnes con otras personas, ¿no? Fomentas esa energía psíquica, ¿no? Lo que pasa es que claro, si uno se queda detenido, ahí está hablando de esa imposibilidad, ¿no? Habla de esa sobreprotección y de esa imposibilidad por poner esos lazos en el mundo, ¿no? Cada vez que hay un obstáculo en mi vida, me retiro. Ahí estoy hablando de también una
una sintomatología, ¿no? que estoy hablando que cada vez que me pasa algo que yo no espero, me retiro del mundo, ¿no? Entonces ahí vemos que es complejo en la persona, ¿no? Y que necesitamos un poco de ayuda para resolver ciertos conflictos internos que nos hablan de cómo yo reacciono ante mi vida, porque mis deseos no es yo deseo esto, ¿no? En concreto, porque eso sabemos que a veces no se van a cumplir, ¿no? A veces uno tiene metas, pero en la realidad va viendo esos desvíos en los que uno no sabe lo que se va a encontrar, y los deseos tienen que ver también con esos deseos inconscientes, ¿no? Porque antes he hablado de enamoramiento, de la pareja, no sé qué. Uno elige, pero no sabe por qué elige, ¿no? Que a veces uno no sabe por qué está con una pareja en la que realmente no está a gusto, o en la que realmente hay más dolor que acercamiento, ¿no? Entonces, en ese sentido, uno tiene que revisar que a veces hay tendencias en nosotros que utilizamos la realidad para satisfacerla. Uno tiene capacidad para unas cosas y en realidad elige inconscientemente un trabajo en el que le conlleva no tener que transformarse, porque claro, también el crecimiento conlleva una continua transformación, el ponerse a trabajar, hacer una serie de cosas, y a veces uno elige inconscientemente lugares en los que está hablando de cosas que no puede manejar y que tienen que ver con lo que satisface uno ahí, que a veces es eso, uno tiene un ideal de una cosa y elige otra cosa para no tener que renovarse en ciertas formas de pensar que ahora mismo no le están ayudando, o a sus tendencias masoquistas a veces, o esa posición en la que uno no puede ser jefe porque en realidad tiene conflictos con la autoridad, ¿no? Que digamos que somos un mundo abierto, muy amplio, y que inconscientemente uno elige las cosas sin saber por qué. Estamos a 15 ya de diciembre, Laura, nos quedan 15 días de año, 15 días muy buenos para reflexionar sobre nuestra vida, sobre qué queremos, qué objetivos nos vamos a plantear para este 2021. Creo que es momento de reflexionar y de pensarlo. Y como tú dices, creo que has venido a decir el refrán este de cuando una puerta se abre, pues se cierra, una ventana se abre, ¿no? Siempre es así, no nos quedamos estancados en el sitio. Claro, que también hay, como bien dices, ventanas que se cierran, puertas que también se abren, y que tenemos que ser capaces de ese proceso de adaptación, ¿no? De que cuando una cosa no se puede, sustituimos por otra, ¿no? Y ese también realmente es el criterio de salud. Cuando no puedo una cosa, tengo que poder utilizar otra, ¿no? Claro. Laura, pues te agradezco mucho que estés aquí con nosotros una semana más. Ya vosotros por invitarme. Nos marchamos ya contigo, terminamos el Muy programa bien. de hoy. Gracias. Estupendo.